Con nosotros se encuentra José Naranjo, que nos acompaña esta mañana. Lo primero, desearle buenos días y darle las felicidades por ese premio. ¿Le ha sorprendido? Buenos días. Pues si le soy honesto, sí. Fue una sorpresa saber que me habían concedido el premio, pero bueno, muy contento, muy orgulloso y satisfecho, ¿no? Porque se reconozca también el trabajo hecho en los últimos años. Bueno, cuando le dan un premio como este, no sé si piensa a quién se lo dedicaría. Bueno, pues la verdad es que la primera cosa que pensé fue en mi familia, porque han sido años difíciles los últimos años. Tomar la decisión de ir a África, a vivir allí, a tratar de contar las historias que ocurren en África no fue fácil y implica mucha renuncia, mucho sacrificio también, y sobre todo mi familia ha sido la más afectada en el plano personal. Y luego, por supuesto, también los protagonistas de mis historias, ¿no? Como decías en la introducción, pues los inmigrantes de los que he hablado durante tantos años y los africanos a los que ahora dedico todo el tiempo, ¿no? Yo creo que en parte ellos también son beneficiarios, digamos, de este premio, ¿no? Quería saber cómo es la vida de un freelance en África. Bueno, pues no es fácil. África no es un lugar de gran interés informativo en los medios de comunicación españoles en general. Y luego pues tenemos esta mirada casi siempre de tratar de ver en África pues los conflictos, la miseria, la guerra, etcétera, ¿no? Aunque África es un continente que es mucho más que eso, es un continente complejo, poliédrico, lleno de historias, ¿no? Y tratar de contar pues esa parte más negativa, pues a veces a uno le lleva pues a tener que vivir pues la guerra de Mali, por ejemplo, o la epidemia de ébola, o el conflicto de Boko Haram, que es en lo que he estado más recientemente, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil, y luego tratar de vender los temas a veces es complicado, pero afortunadamente, bueno, pues he conseguido ir haciéndome un hueco en los últimos años. ¿Y cuál de todos esos temas ha sido el que más le ha marcado? Bueno, a la inmigración le dediqué mucho tiempo. Allá por el año 99 fue la primera vez que puse el pie en el continente africano y durante más de una década traté de seguir de alguna manera los caminos por los que iban estos migrantes que trataban de llegar a Europa. Y vemos que en la actualidad sigue siendo un tema que está ahí, que es muy vigente, ¿no? Estamos viviendo por los acontecimientos que se están dando en Grecia, en Macedonia, en Turquía, en Libia, con todas estas personas que están huyendo de la guerra y tratando de llegar a Europa, ¿no? Para mí ha sido quizás el primer gran tema africano, por así decirlo, que tuve que cubrir y el que sigue ocupándome también en buena medida, ¿no? Yo creo que es uno de los más importantes. Y luego, sin duda, la epidemia de ébola, me trasladé a países como Guinea-Conakry, Sierra Leona y Liberia, y vivir allí en primera persona con los propios afectados una epidemia que costó tantos miles de vidas y que si la comunidad internacional hubiera reaccionado a tiempo se podían haber salvado algunas de ellas, pues también fue algo muy intenso, ¿no? Y ahora me estaba diciendo que lo último que ha estado es con el conflicto con Boko Haram. Sí, en el último año he estado en Chad, en Níger y en el norte de Nigeria, cubriendo un conflicto muy olvidado. Es un conflicto que tiene que ver con un grupo terrorista que se ha convertido en el más sanguinario del mundo en el año pasado, que está provocando una auténtica catástrofe humanitaria con el desplazamiento de 1,5 millones de personas a los países limítrofes y que, como digo, es un conflicto muy olvidado. Cuando pensamos en terrorismo, cuando pensamos en guerras, en Europa normalmente no pensamos en este conflicto y, sin embargo, es dramático lo que está ocurriendo. Estuve recientemente en Difa, en Níger, en donde hay más de 100.000 personas que están viviendo en el borde de una carretera, en abrigos construidos con madera, con paja, con plásticos, y que no tienen nada, ni siquiera tienen la ayuda de las agencias humanitarias. Y llama mucho la atención ese olvido, ¿no? El olvido de los conflictos, de algunos de los conflictos africanos cuando están afectando a tantísimas personas. Olvido por parte de Europa y también por parte de aquí de Canarias, a pesar de la proximidad geográfica. Bueno, creo que Canarias tiene una cercanía geográfica, como dices, con África, pero que desgraciadamente no ha sabido entender las oportunidades que África nos da en muchos campos, ¿no? El campo de la cultura, el campo empresarial también, ¿por qué no? África puede ser una tierra de oportunidades y algunos ya se han dado cuenta, ya no solo las expotencias coloniales, sino países como Estados Unidos o China, India, Brasil, que están invirtiendo mucho en África, ¿no? Y Canarias podría ser una plataforma perfecta para la inversión e incluso el capital canario podría encontrar un lugar en donde invertir en África, ¿no? Pero desgraciadamente parece que esto no acaba nunca de arrancar, aunque también es verdad que en los últimos años se han visto algunas iniciativas que han prosperado, ¿no?, en África, con lo cual, de alguna manera, yo creo que África vive esa contradicción. Por un lado, la proximidad geográfica, que podría convertirla en esa plataforma de la que tantos años se lleva hablando, y por otro lado, pues un cierto desdén, un cierto desinterés.
Señor Naranjo, en las últimas semanas aquí ha habido pues una polémica sobre la atención a los inmigrantes. Al final pues se ha establecido, se ha renovado un protocolo de actuación por parte de la delegación del Gobierno y también por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para atender mejor a los inmigrantes. No sé, usted que está en contacto a lo mejor con ellos y con esta población que intenta buscar un futuro mejor aquí en Canarias, ¿es importante que se revise ese protocolo para ellos cuando llegan aquí a las islas? Vamos a ver, desde mi punto de vista, el grado de civilización de un pueblo no se mide por sus avances tecnológicos, por si hemos llegado a la Luna o por si tenemos los microscopios más potentes. El grado de civilización de un pueblo se mide por cómo tratamos al otro, por cómo tratamos al que es diferente, por cómo tratamos al que llega de fuera y que necesita de nuestra hospitalidad. Yo creo que en ese sentido, en Europa en general y en Canarias en particular, hemos vivido pues, unos años de alguna manera negros. Yo recuerdo perfectamente hace 10, 15 años, con la llegada de pateras, la llegada de cayucos, cómo muchos denunciábamos, ¿no?, que ese trato no era el adecuado. Cuando ellos llegan aquí, los metemos en una comisaría, luego los metemos en un CIE, en un centro de internamiento, y tratamos de ponerlos de patitas en la calle, en sus países. Mi experiencia en África es todo lo contrario. A mí siempre me han tratado con respeto, con hospitalidad. Cuando llego a los pueblos me acogen, me dan cama, me dan comida, ¿no? Y da un poco de vergüenza ver cómo, por ejemplo, hoy en Europa está tratando a los refugiados, a gente que huyen, como decía antes, de la guerra. No es gente que viene por aventura, vienen porque sus países, Afganistán, Siria, Yemen, el que sea, están siendo devastados por un conflicto terrible, ¿no?, en el caso de Siria en concreto. Me parece que en eso nos merecemos un suspenso como Europa, y creo que el proyecto europeo que tanto se vende como un proyecto de defensa de los derechos humanos está quedando claramente a la vista de todos que eso de la defensa de los derechos humanos es un mito romántico. ¿Existe a lo mejor alguna diferencia entre cómo tratamos la inmigración que viene de África y cómo la que está llegando en este momento? Bueno, creo que cuando llegaban las pateras y los cayucos a Canarias hubo unos primeros momentos en los que había pues, bastante descontrol. Recuerdo los campamentos improvisados en terrenos militares, en Tenerife, en Gran Canaria. Luego se ordenó, empezaron a intervenir en lugar de las patrullas de la Guardia Civil la Salvamar, se orientó más hacia el rescate de vidas que hacia la represión, pero desgraciadamente vemos como ya en Canarias, digamos que ese flujo digamos, ha parado, aunque no es descartable que esto pueda volver a aumentar en el futuro, pero estamos viendo cómo en el sur peninsular, el tema de las vallas y, como decía, sobre todo en Grecia, estamos viendo claramente esa contradicción, ¿no? Yo creo que es la contradicción de una Europa que, por un lado, se proclama defensora de los derechos y que, por otro lado, ofrece su rostro más duro, su rostro más feo, ¿no?, que es el rostro de la represión, el rostro de las expulsiones y de la insolidaridad, ¿no? Estamos viendo cómo en Europa están imponiéndose o aumentando los movimientos de extrema derecha. Lo estamos viendo en Alemania, lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Grecia. Y esto puede ocurrir también en España, en Italia, ¿no? Realmente es una tragedia lo que estamos viviendo, ¿no? Por un lado, miles de personas que necesitan un hogar donde vivir y, por otro lado, una Europa que está mostrando, como digo, su rostro más triste, ¿no?, más feo. Su trabajo ya ha recibido otros premios, los comentábamos antes, y también dentro de su labor como freelance ha escrito varios libros. No sé si hay algún proyecto en marcha actualmente. Bueno, el proyecto es seguir trabajando, como llevo trabajando los últimos 20 años, muy centrado en trasladar historias desde África, que es donde resido ahora. Y sí, ¿por qué no? Quizás en el futuro pues, me pueda plantear la posibilidad de escribir algún otro libro, ¿no? Pero para eso también hay que encontrar el tiempo, la calma, la paciencia y encontrar las historias, ¿no? En este momento estoy centrado en trabajar y seguir contando historias. No sé si echa mucho de menos su tierra, su pueblo, Telde, su municipio. Bueno, por supuesto, ¿no? Siempre uno se acuerda, sobre todo la familia y los lugares en donde uno ha pasado tantos años, ¿no? No hay duda de que uno pues, a veces tiene esos momentos de nostalgia, ¿no? Pero bueno, estamos centrados en trabajar, centrados en contar historias, y en África, en donde estoy ahora mismo, en Dakar en concreto, que es donde vivo, no se vive nada mal, con lo cual tampoco me quejo, ¿no? Me imagino que ya preparado para ese 30 de mayo venir aquí a las islas para regresar y recoger ese premio. Sí, sí, muy contento, con mucha satisfacción, además, sobre todo contento por ver la reacción de tantos y tantos compañeros periodistas que se han alegrado de ver este premio, porque yo creo que de alguna manera el premio
de alguna manera también reconoce una manera de entender este oficio, ¿no? Una manera que tiene que ver con el compromiso, que tiene que ver con la denuncia, que tiene que ver con dar el protagonismo a realmente quienes son los protagonistas, ¿no? Que es la gente que lo está pasando mal en el caso de mi trabajo, ¿no? Y ver esa satisfacción por parte de tantos compañeros ha sido como un doble premio, así que sí, preparado para venir y recoger el premio. Pues ya sabe que nos sumamos a esa felicitación por parte de todos los compañeros que tiene aquí en Televisión Canaria y que le deseamos que tenga pues un feliz día cuando reciba ese premio el 30 de mayo. Esperamos verlo. Muchísimas gracias, José Naranjo, Premio Canarias de Comunicación 2016. Gracias a ustedes.